siento su presencia, Él me da su bendición. Cristo camina a mi lado y me guarda con su amor. ¿Quieres entregar tu vida a Cristo y rendirle todo el corazón? Si tú quieres guiar a tus pasos, velará con tierno amor. Me sostiene si ya no tengo fuerzas y me canta una canción que me habla de su sacrificio para darme salvación. ¿Quieres entregar tu vida a Cristo y rendirle todo el corazón? Si tú quieres guiar a tus pasos, velará con tierno amor. ¿O quieres entregar tu vida a Cristo y rendirle todo el corazón? Si tú quieres guiar a tus pasos, velará con gran amor. Buenos días, queridos hermanos. Es realmente, esto se dice siempre desde acá adelante, pero no porque se diga siempre pierde su significado, su valor. Es un honor realmente poder abrir la palabra de Dios en esta mañana de sábado y compartirla con los hermanos. Es realmente un privilegio. Y lo es para mí especialmente porque estoy pasando un momento espiritual flaco, por lo cual pensé 3 veces, como Pablo, salvando las grandes distancias, decir que no iba a venir a dar el mensaje. Pero me di cuenta, preparando este mensaje, que Dios usa solamente a los insignificantes. Y por eso me animé a venir. Porque Dios usa a los insignificantes, a los que tenemos poco para dar, a los que nadie ve una promesa en nosotros. Y ese es el mensaje que quiero traer esta mañana de parte de Dios. Y hablando de esos insignificantes, de esos que uno piensa que están al borde de la nada, al borde del abismo, al borde de la muerte, me contaron acerca de un documental acerca de las águilas, muy interesante. Vieron que hay un montón de documentales acerca de las águilas, pero con este documental me quiero sentir identificada. Me sentí muy identificada en un tiempo en que era fuerte en mi fe, pero con el que me quiero volver a comprometer, queridos hermanos.
Y es así. Hay un cierto tipo de águilas que cuando tienen 40 años empieza a encorvárseles el pico. Y ustedes saben que las águilas son aves de rapiña que necesitan, ¿qué cosa? El pico puntiagudo para poder atrapar y deglutir a su presa. De manera que cuando esta águila ve que ya el pico se le está empezando a encorvar, tiene dos decisiones para tomar. Una es dejar que la naturaleza haga su obra y resignarse a la muerte por inanición. Pero hay un tipo de águila, hermanos, que cuando llega a los 40 años y se les empieza a encorvar el pico, permiten que el pico se les encorve y se les debilite. Pero ¿saben qué hacen? En un momento determinado que solo ellas y el Creador saben, se van a esconder en la hendidura de una peña, de una roca. Se esconden en la hendidura de una roca profunda y contra esa roca se rompen el pico. Se dan contra la roca de tal manera y durante tanto tiempo hasta que el pico se les cae. Pero la naturaleza y Dios ha sido sabio cuando ha puesto memoria en las células, ¿verdad, Gloria? Que las células tienen memoria. Y las células que tienen memoria dicen, donde hubo pico, tiene que haber pico. Y saben, hermanos, que después de un tiempo, cuando esta águila ya está delgada, por supuesto no comió durante un gran periodo de tiempo, está debilitada, empieza a surgirle un nuevo pico pequeño, un nuevo pico recto y pequeño, y empieza a poder tomar algún alimento, pero no tiene fuerza todavía para atrapar la presa. ¿Por qué? Porque está teniendo pico nuevo, pero en el afán de recuperar su salud, se destruyó, se autodestruyó. Hizo como una metamorfosis en su cuerpo. Y las alas, las plumas, el plumaje, ya no son lo resistente que necesita la musculatura del ala para poder alzar el vuelo y atrapar la presa. Porque ellas atrapan la presa en lo alto, no en lo bajo. Entonces esperan aún un tiempo más en la hendidura de la roca y con ese pequeño pico, que todavía no les sirve para alimentarse en gran manera, proceden a sacarse cada una de las plumas hasta que quedan como un pollo, peladas. Pero Dios ha sido sabio y donde hubo plumas, va a haber plumas. Entonces, en otro periodo de tiempo, estas plumas ahora sí crecen nuevas y ya tuvo tiempo también el pico de crecer recto y un poco más filoso y puntiagudo. Y saben, hermanos, cuando el águila se ve reconstituida, como dice la palabra de Dios en el libro de Joel, capítulo 2, 20, he aquí yo restituiré y mi pueblo nunca más será avergonzado. Cuando el águila se ve restituida, cuando se siente otra vez en su contexto y en su vigor, se atreve a emprender el primer vuelo. Y dice este documental, que ustedes lo pueden ver en la National Geographic, que es el momento de la vida del águila, aproximadamente a los 41 años, cuando alcanza el vuelo más alto. ¿Quién iba a decir que este águila que estaba destinada a la muerte por inanición, quien era un nadie a los ojos de toda la naturaleza, iba a tener semejante restauración? ¿Quién iba a decir que la palabra de Dios poderosa fue sobre el águila, la palabra creadora? Que estuve estudiando esta semana, la palabra creadora los latinos la traducen como fiat, que quiere decir fe,
Por eso le pusieron al auto ese nombre, ¿no? Fiat, que quiere decir fe, porque esa marca es de la Iglesia Católica. Por eso se llama Fiat, se llama fe. Y ese hágase, ese Fiat creador, ¿quién iba a decir que Dios lo iba a aplicar sobre esa criatura del universo? Y determinó ese Fiat, ese hágase, sobre la vida de ese águila, la cual no solo remontó un vuelo más poderoso y más alto que en sus mejores años de la juventud, sino que vive durante 40 años más. O sea, los 40 años más plenos de su vida los tiene después de esa pequeña metamorfosis, o de esa gran metamorfosis, ¿verdad? Metamorfosis es la palabra que usa también el apóstol Pablo en Romanos 12, cuando dice, no os asimiléis a este tiempo, sino transformaos. Cuando el Nuevo Testamento griego dice transformaos, usa esa palabra, la que utiliza la imagen del águila, metamorfosis. Ejercer un cambio de restauración tal en uno que vuelva a alinearse con la imagen que Dios tiene acerca de cada uno de nosotros. Y es prueba esto, hermanos, de que puede la muerte pesar sobre nosotros o puede cualquier circunstancia atroz pesar sobre nosotros. Pero si la palabra de Dios determina que nuestro fin es la restauración, no hay nadie que lo impida. El Señor ha determinado, dice Isaías 14:27, ¿quién lo impedirá? El Señor ha mandado, ¿quién lo impedirá? Y ha obrado con poder su brazo, ¿quién lo detendrá? Y saben, hermanos, estuve buscando algunos ejemplos de la Biblia para compartir con ustedes, en que Dios hace los milagros más impresionantes y la obra más poderosa a través de los parias, a través de los insignificantes, a través de los que están casi muertos o muertos. Que Dios obra a través de esos que andan por ahí, que uno ni siquiera le digna una mirada por la calle. Dios obra poderosamente a través de eso. Y las Escrituras dan gloria por esto y dicen, gracias, Señor, porque esto se lo revelaste a los niños, a los que no saben, para avergonzar a los que sí saben. Hay un escritor que se llama Eduardo Galeano que tiene un escrito muy interesante, una microficción que se llama Los Nadies. Y dice, los nadies, esos que andan por la calle y uno no les destina ni una mirada. Esos que andan por la calle o duermen en la calle, los cuales uno trata de esquivar con la mirada porque no quiere comprometerse con el sufrimiento de ese alguien. Esos que llegan a la iglesia por primera vez y uno dice, este no va a llegar a ningún lado. Esos nadie, esos, dice Galeano, que no tienen religión, sino que tienen superstición. Esos que no cultivan el arte, sino la artesanía. Esos, dice, que no valen ni siquiera la bala que los mata. ¿Saben, hermanos? La Biblia tiene otro predicamento acerca de esos nadie. Esos nadie son los integrantes de la genealogía de Jesús y son los herederos de la promesa. Esos nadie somos nosotros, hermanos. Aquellos que siendo nada, Dios quiso hacerse nada por nosotros para que nosotros podamos ser alguien. Eso dice Filipenses 2 cuando dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo de igual manera que Dios no se aferró a tal cosa, sino que se anonadó, se hizo nada. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser alguien. Y el principio bíblico nos demuestra que a través de los nadie y a través de las personas con menos posibilidades, de los enfermos, de los que no tienen dinero, de los que no tienen preparación académica, es que Dios ha obrado los milagros más
poderosos. Vamos a empezar entonces con la obra de Dios a través de 2 muertos. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos 11, 11 y 12. La verdad que estoy en una etapa de la vida que no sé si veo mejor con los anteojos que sin los anteojos, hermano. Pero a todos nos llega, hermano. Me va a tocar lo del águila a mí también, hermano. Lo de hacer con los anteojos, no con el pico. Hebreos 11, 11 y 12. Por cierto, hermanos, he cumplido 51 años. Después les voy a pedir, hermanos, que me lo canten, porque saben lo que eso significa para mí. Significa mucho. Yo que me tendría que haber muerto hace 12, ahora tengo 51. Quiero ocultarlo, pero no puedo, porque es tal mi alegría y tal mi agradecimiento. Cuando cumpla 90 lo voy a volver a decir, hermanos. Hebreos 11, 11 y 12. Cómo Dios obró poderosamente, la Biblia lo dice, a través de 1 o de 2, casi muertos, dice. Por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese, casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Nosotros también podemos testificar porque pertenecemos a esa descendencia por la gracia de Dios. Nosotros somos hijos de esos muertos, de esos sobre los cuales Dios determinó y obró con su brazo y no hubo quien lo pudiera parar. No hubo quien lo pudiera parar. No hubo la falta de virilidad, no hubo la interrupción de la menstruación, no hubo nada. No hubo nada que lo pudiera parar, porque el brazo potente, el fiat de Dios, el hágase de Dios, determinó que la descendencia surgía de la nada, porque Dios todo lo hace de la nada. De manera, hermanos, que cuando estemos frente a la nada y tengamos nada y seamos nada, demos gracias a Dios, porque ese va a ser un momento poderoso, fundacional en cada una de nuestras vidas. A mí Dios me ha hecho esos milagros a miles a través de ustedes, hermanos. De la nada de la alacena, de la nada de la heladera, de la nada del bolsillo, de la nada del trabajo, de la nada de la salud. Y lo ha hecho. Porque cuando Dios determina y su brazo potente, ¿quién lo impedirá? ¿Quién lo impedirá? Dios obra también a través de los insignificantes. Vamos a buscar en Lucas, capítulo 13. Hermanos, me señalé 130 nadies, pero vamos a decir nada más 5. Porque realmente es así, la palabra de Dios es tan profusa, tan prolífera, tan abundante en todo, ¿no? Gracias a Dios. Lucas 13. Estoy tan emocionada que no lo encuentro. Lucas 13. Vamos a leer desde el versículo 10. Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Era un día sábado y estaban en la sinagoga, los hombres en su lado y las mujeres en su atrio, diferente del de los hombres, según las costumbres judaicas y la ley deuterocanónica, ¿no? Y dice el versículo 10, enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Encorvada por la enfermedad y encorvada por saberse enferma.
porque el enemigo tiene una manera de encorvarnos físicamente, pero también de encorvarnos espiritualmente y de encorvarnos psicológicamente, para que cada vez parezcamos más encorvados. Pero ahí esta mujer se encontró con quien endereza. Miren. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y se enderezó. Y luego glorificaba a Dios. Y en el versículo 16, Jesús aclara y dice: esta hija de Abraham, que Satanás había atado desde hacía 18 años, ¿no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo? Contestándole a los fariseos que lo hostigaban, ¿no? A los escribas, a los fariseos, a los saduceos que lo hostigaban con la ley, ¿no? ¿Saben qué me llamó la atención de este versículo? Que esta mujer no era significativa. Esta mujer era una de la membresía. Pero ¿saben lo que me llamó la atención de esta una de la membresía? Que Jesús sabía hasta desde cuándo padecía. Porque Jesús dice de esta mujer está padeciendo desde hace 10, no dijo unos años, un par de décadas, dijo exactamente 18 años. Será porque el corazón del Señor empezó a padecer con ella desde el mismo momento en que perdió su salud. ¿Será que el corazón del Señor padece con nosotros desde el mismo momento en que enfrentamos la pérdida? Y Él va contabilizando los días, los meses, los años, hasta llegar a ese día de nuestra restauración, como el águila. He aquí yo restauraré, yo restituiré, y mi pueblo nunca más será avergonzado, dice la palabra. Dios obra también a través de los que otros consideran que están lejos de su tierra, de los extranjeros, que para el pueblo de Israel eran como parias. Si no eras israelita, no tenías el target para pertenecer. ¿Vieron? Es como la propaganda de American Express. Si no tenés American Express, no existís. Yo no existo, por supuesto. Yo no existo. Gracias a Dios. Esto mismo eran, los que no tenían la American Express, eran los extranjeros para el pueblo de Israel. Sin embargo, vamos a leer en el libro de Ruth. Vamos a leer en el libro de Ruth. Este es tan chiquito que es difícil de encontrar. En la página 265 es, hermanos. Vamos a leer del capítulo 1, los versículos 3 y 4, en donde nos dice que esta mujer, que tiene el honor, la honra de pertenecer a los libros históricos de la Biblia, ¿no? Al primer canon inclusive, a los libros que están dentro de la Torá judía, estos libros de la ley, ahí está esta mujer porque era de peso. Y esta mujer de peso no era israelita. Y vamos a verlo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. ¿No? Y ustedes conocen la historia. ¿De dónde era Ruth? Era moabita, uno de los enemigos, ¿de quién? Del pueblo de Israel. Y vamos a leer también el versículo 16 y 17 del capítulo 4, para acelerar un poco. Ustedes me hacen una seña porque yo no veo el reloj. Veo el reloj, lo que no veo son las agujas. Lo que es bueno. Y tomando Noemí el hijo, porque Ruth tiene un hijo de la descendencia que después está en la genealogía de Jesús, en Mateo capítulo 1, ¿no?
tiene un hijo de Booz y lo puso en el regazo de su suegra, de Noemí, y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, lo llamaron Obed. ¿Saben quién es? El que le nació a Ruth, la moabita, la extranjera, la que era segregada por no pertenecer a los israelitas. Fue el padre de Isaí, que fue el padre de David, que fue el padre de Salomón, de quien es el linaje, ¿quién? Nuestro Señor Jesús y nosotros, hermanos, por vínculo de la fe. Dios obra a través de los extranjeros. Dios obra poderosamente hasta el día de hoy a través de los extranjeros que sufren por el desarraigo de su tierra y bendicen la tierra donde viven. Dios obra a través de las rameras, de las segregadas de la sociedad, de esas que tienen una mancha y todo el mundo parece que puede leer es el nombre ramera escrito en la frente. Pero ¿saben? Dios no lee ese nombre en la frente. Dice un escritor que les recomiendo ese libro, se llama Recibiendo la Palabra, de la casa editora de Corentin Pippin. Es un libro excelente, imperdible, es uno de los mejores libros que leí en estos 51 años de mi vida. Es excelente, poderoso. Este escritor dice algo muy interesante. Dice que la Biblia es la Biblia porque se atreve a nombrar el pecado del rey David, siendo el rey David quien es, con nombre y apellido. Dice, el rey David pecó, mató para quedarse con la mujer ajena y lo menciona, pero la Biblia se da también el lujo de ocultar por amor el nombre de la mujer adúltera. Porque el Señor exalta ¿a quiénes? A los humildes, a los insignificantes, a los pobres, a los que cayeron, a los parias, a esos que un día como el hijo pródigo se fueron, pero que volvieron en sí, como dice Lucas, y en un momento retomaron el camino a la casa y ahora son los que portan el anillo y el calzado, que es distintivo de la calidad de hijo, y reciben el beso del Padre. Y es más, esos segregados, son los que reciben el abrazo del Padre, a quienes el Padre les mata el carnero más gordo, a los que les hace una fiesta, y por eso se estuvo cada día parado en la puerta esperando, porque no me digan que ese padre de casualidad salió ese día. No, ese padre, desde que el hijo se fue, salió todos y cada uno de los días, por fe, fiat, aplicando el principio creador de poner donde no hay. Y ese padre se dijo seguramente, yo no lo veo que viene, pero lo voy a ver. Y el águila dice, yo no veo que tenga pico, pero lo voy a tener. Y no veo que tenga plumas, pero la voy a tener. Yo no veo que tenga una larga vida, pero la voy a tener. El que puede ver con los ojos de la fe puede aplicar el principio creador de las cosas. El que sustenta hasta el día de hoy todas las cosas por imperio del poder de la fuerza de la palabra de Dios. Dios utiliza las rameras. Rahab, Mateo capítulo 1, versículo 4. El capítulo empieza diciendo, ¿genealogía de quién? De Jesucristo, una de las pocas mujeres, de las 3 mujeres que aparecen en esta genealogía. Rahab, la ramera, Ruth, la extranjera, y María, la madre soltera. Porque ¿acaso Jesús no nació en el periodo del desposorio? Y de esa manera se anonadó el Señor, sabiendo que esa condición de María también era criticada por el pueblo. Y de esa manera exaltó el Señor a todas las madres solteras.
de esa manera, empatizando con ellas, como nos enseñó la mamá de Graciela, teniendo misericordia de ella. Misericordia, dice la mamá de Graciela Tabuenca, quiere decir hacerse miserable con el otro. Cordia es acordar con, acorde. Ser acorde a la miseria del otro. Misericordia. Qué impresionante esa palabra. Y dice el versículo 4, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, a Booz, Booz engendró a Ruth, a Obed y Obed a Isaí. ¿Isaí a quién engendró? A David. ¿Y David? A Salomón. Dios no se avergüenza de nosotros, porque Él ve la obra poderosa que Él puede hacer a través nuestro. Seamos quien seamos. Seamos el extranjero, seamos el paria, seamos el significante, seamos Rahab la ramera, estemos en el peor momento espiritual de nuestras vidas, pero Dios se glorifica sobre los nadies para mostrarle a los poderosos que Él actúa, como dice 2 Corintios 12:9, cuando nuestra debilidad es potente. Dice, por eso dice el apóstol Pablo, 3 veces le pedí al Señor que lo quite de mí, al aguijón en la carne. Y Él me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se manifiesta ¿cuándo? En tu debilidad. Porque mi poder gloria a Dios por eso. Porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Dios actúa también a través de las madres solteras. Mateo 1, 18 y 19 es el caso de María, la madre de Jesús, que concibió del Espíritu en el período del desposorio. No estaba casada con José, por lo cual José hasta pensó abandonarla secretamente, ¿no? ¿Se acuerdan? Versículo, vamos a leerlo. Versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Mateo 1, 18. Estando desposada María, la madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, porque ¿qué le correspondía a una mujer en esa situación? El apedreamiento. Pero Dios quiso demostrar que hay una condición de virtud en la madre soltera, en la persona que tiene que pasar por esa situación tan seria, tan crítica, tan tremenda, como es soportar el peso del que dirán afuera y el peso de lo que dirán adentro de la iglesia. Para que una vez por todas, hermanos, empecemos a mirarnos entre nosotros como nos miraba el Señor, teniendo misericordia, haciéndonos miserables con el otro, porque eso es lo que somos, miserables, nadie somos. Todos lo somos en virtud de aquel que nos amó y que nos amó hasta la muerte, y no cualquier muerte, dice Pablo, muerte de cruz. Dios actúa a través de los que están al borde de la muerte. Hechos capítulo 7, no lo vamos a buscar porque vamos a estar todo el día. Es el episodio que ustedes conocen perfectamente, que nos habla acerca de Esteban. Todo el pueblo se burlaba de Esteban. Sin embargo, Esteban tenía los ojos puestos ¿a dónde? Por encima, en el trono de Dios. ¿Saben, hermanos? Estaba buscando cómo se dice tener los ojos por encima. ¿Saben cómo se dice? Obis. Arzobispo quiere decir el que mira por arriba. Por eso cuando Dios declara en 2 de Pedro 2, 9 al 11, nuestra identidad, dice, ustedes son obispos, linaje escogido, sacerdotes, o sea, los que miran por arriba, los que miran por arriba, y por eso dice Corintios 5, 1, porque si este tabernáculo se deshiciere, tenemos otro preparado en el cielo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino mirando las que no se ven, por las que no se ven, esas son eternas. Tenemos un llamamiento al obispado, es decir, al sacerdocio, es decir, a mirar
por encima. ¿Y saben lo que surgió de la muerte de Esteban? Ustedes lo saben. Surgió el evangelio a los gentiles. Surgió el predicador más poderoso de todos los tiempos. Ese que estaba ahí parado y al que le patearon la ropa de Esteban para ver si hacía algo. Ese que consintió con la muerte de Esteban. Surgió de ese momento terrible de desgracia para Esteban, pero a la vez de gloria. ¿Quién surgió de ese momento? El apóstol Pablo, sin el cual no sé cómo hubiera sido la predicación a los gentiles, porque entre los otros discípulos había disensión respecto de los gentiles. Sin embargo, Pablo tenía una revelación especial acerca de los gentiles. Esa revelación que había estado en la mente de Dios desde el principio, porque cuando Dios rescató a su pueblo a través de Moisés, no fueron solamente a la tierra los israelitas, porque entre ellos fue Josué y ¿quién más? Y Caleb. ¿Y qué quiere decir Caleb? Caleb es una palabra de origen egipcia que quiere decir perro, porque los egipcios adoraban ¿a quiénes? A los perros. Vieron a Anubis, el dios de la muerte, era un perro. Entonces, ese propósito de Dios de llevar a la tierra prometida a los extranjeros estaba presente ya desde Caleb, desde ese egipcio que se fue con Josué y después fue su par para el reconocimiento de la tierra. ¿Lo recuerdan? Josué y Caleb. Dios obra también a través de esos que nos avergüenzan, de los que ni siquiera queremos mirar en la congregación. ¿Y saben lo que dice Dios acerca de esos que parecen nada? ¿O tengo que decir que parecemos nada? Dios lo dice en 1 Corintios capítulo 12. Ese hermano que parece que no tiene talento, ese hermano que parece que no se destaca en nada, ese hermano que viene pero cumple y viene y se sienta y viene y está, pero no pasa al frente, no predica, no ora, que uno ni siquiera lo mira, a veces sale y ni siquiera lo saludó al hermano. Pero ¿saben lo que Dios dice de eso? Dios escribió un capítulo para ese hermano y para esa hermana. Dios dice a través del apóstol Pablo en 1 Corintios 12, 22 al 25. Antes bien, los miembros del cuerpo, ¿quiénes son los miembros del cuerpo de Cristo? Nosotros, la iglesia. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor ¿a quién? Al que le faltaba. Porque si el brazo de Dios se determina a bendecir a un hermano, y si el brazo de Dios se determina a hacer de un hermano una vida poderosa, ¿quién lo detiene? ¿Quién lo detiene? Si Dios obra, ¿quién lo detiene? Dios obra a través de los asesinos, porque Moisés asesinó y el apóstol Pablo, cuando era Saulo, asesinaba. Y les puedo leer 1535 versículos, pero me van a echar. En Éxodo 3, 11, 4, 10 al 11, miles de citas. Después de eso ustedes las buscan. Dios obra a través de los inmundos. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba caminando en medio de la multitud y se le presenta a una mujer que había padecido endometriosis, se llama hoy día?
que era la mujer con el flujo de sangre. Y esta mujer ni se atrevía a llamarlo por el nombre de Jesús. Sin embargo, lo seguía de cerca, hasta se arrastraba para llegar hasta donde el maestro estaba. Y cuando logró tocarle un ápice, una puntita de la túnica, el maestro dijo de esa mujer lo que no dijo de nadie en todas las escrituras, de esa mujer que era considerada inmunda por toda la ley mosaica. Dijo, esperen, porque de mí ha salido poder. De nadie dice eso las escrituras, pero sí lo dice de esta mujer inmunda, de esta mujer insignificante, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Y ahí donde no hay posibilidades de que florezca, ahí, dice el libro de Isaías, yo pongo aguas y convierto el desierto, este sequedal, lo convierto en un vergel. Y dice, Segunda de Reyes 3:16, ¿cómo lo va a hacer? Dice, no veréis viento ni veréis lluvia. Y estaban en el medio del desierto los israelitas. Pero mañana estos estanques van a estar llenos de agua. Y beberéis vosotros y vuestras familias. Y Dios obra a través de los perseguidores. Y si no, ¿cómo obró a través de Pablo? Dios obra a través de los impuros. Y si no, cuéntenme otro testimonio que sea más poderoso que el testimonio de cuando el leproso recobra la salud. Que se presenta el leproso, ni se presenta delante de Jesús, porque era una persona segregada. Jesús va hasta donde estaba el leproso y le hace esa pregunta que cada día nos hace a nosotros. ¿Quieres ser limpio? ¿Quieres ser limpio? El leproso le dice, lo que nosotros sabemos que es obvio, pero lo cual es una declaración que el leproso hace con cada uno de los poros, de las vértebras, de los tuétanos. Quiero. Y entonces el Señor lo toca, se hace miseria con él, tiene misericordia, acuerda con la miseria de este hombre. Y entonces el hombre retoma, recupera su sanidad y su cuerpo se ve rozagante. Dios obra a través de los que son considerados inmundos y hace las proezas más impresionantes a través de ellos. Dios obra a través de los desahuciados, de los locos, de los que están bajo tratamiento psiquiátrico. Dios obra. Y si no, díganme cómo se llama la iglesia más poderosa que surgió en Gadara y por testimonio de quién surgió. Del endemoniado gadareno y de tantos otros endemoniados que había en esa tierra. Porque dicen los historiadores que era un especial foco de endemoniamiento ese lugar. Sin embargo, Dios utiliza, Él baja a ese lugar y fíjense en la actitud del endemoniado. Así endemoniado como estaba, las escrituras narran que se postró ¿a qué? A adorarlo. Porque el endemoniado no tenía culpa de ser endemoniado. Estaba poseído, no era él, pero aún así era un adorador. Porque endemoniado y todo como estaba, sabía quién tenía enfrente. Y de ese lugar Dios sacó la iglesia más poderosa de su tiempo. Dios actúa a través de los desahuciados, de los endemoniados. Y Dios actúa a través de los descarriados. Dios actúa a través de esos que dejaron una vez la casa o que estando adentro de la casa se perdieron adentro de ella como la moneda perdida. Pero Dios actúa a través de ellos y los hace volver en sí. Y nos dice a nosotros, todos los que tenemos un hijo afuera de la iglesia, esperanza hay para tu porvenir. Tus hijos regresarán a tu territorio. Jeremías 31:17. Y nuestra tarea entonces es hacer la del padre del hijo pródigo, la de estar todos los días en la puerta,
esperando la materialización, la concreción de ese día que se viene, hermanos, se viene, lo podemos ver por los ojos de la fe. Y mientras tanto, en esta leve tribulación momentánea que nos toca pasar, glorifiquemos a Dios y démosle la oportunidad, cada uno de nosotros, siendo lo insignificantes que seamos, de que Él sea poderoso en cada uno de nosotros. Que en nosotros se cumpla la promesa de Sofonías 3, 16 y 17, cuando dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Esta me la enseñó Daniel Cartosetti. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Si el brazo de Dios está extendido, dice Isaías 27:14, y si su palabra dice que sí, y si su mente obra el querer y el hacer en nosotros, ¿quién lo detendrá? Que Dios nos acompañe, hermanos. Que Dios los bendiga.